pues eso, vamos a ver el caso práctico que planteó José Luis, pues resolver el caso práctico y a partir de ahí pues tenemos unas preguntas para pues que haya dudas que os haya surgido pues manejando la hoja. Bueno, y cualquier pregunta que tengáis respecto a su presentación de la semana pasada o de la mía, pues lo resolvemos. Pues nada, José Luis, pues eso, muchas gracias también por estar con nosotros hoy y nada, tú mismo. De acuerdo. Lo que dijimos era pues correr un caso dijimos, de un bar, pues de un cierto tamaño de la habitación, 50 personas, 2 horas, un cambio por hora y hablando fuerte, ¿no? Y cuál es la probabilidad de infección y luego podíamos ir viendo algunas de esas otras cosas y luego se pueden ir haciendo diferentes modificaciones, ¿no? Entonces, supongo que si lo habéis intentado, pues este es el caso, que lo he hecho aquí en una copia de la hoja, ¿no? Y simplemente pues vas poniendo aquí 10 por 10 metros para que salgan 100 metros cuadrados, si esto lo he puesto bien, si están 100 metros cuadrados, 2,5 de alto, entonces te sale aquí el volumen, pones aquí las 2 horas, aquí pones un cambio de aire por hora sin mayores medidas de control, 50 personas, esto lo he dejado a 10% de la población inmune, se podría cambiar un metro cúbico por hora, más o menos, y entonces aquí le he puesto 100, esta es la cosa que igual es la más curiosa, ¿no? Entonces, pues he visto aquí este número de standing loudly speaking son 65, pero teniendo en cuenta que ahora lo que parece que se está expandiendo más rápido es la variante británica, ¿no? Y que es como el 50% más contagiosa, pues he dicho, pues más o menos 65 por 1,5 es más o menos 100, ¿no? Ya decimos que estos números al final son inciertos y te dan un orden de magnitud, ¿no? Por eso es como lo he hecho aquí. He puesto 100 y sin mascarillas he dejado esto como estaba, con una probabilidad intermedia. Y entonces me sale pues que la probabilidad de que alguien se infecte es el 26% y de los 50 pues se contagian 12, ¿no? En este caso. Y el CO2 estaría muy alto, es mucha gente hablando fuerte tal en una habitación pequeña, ¿no? Estaría muy alto y por eso se contagian tantos, ¿no? Y entonces pues la probabilidad absoluta, si hay poca gente infectada, entonces acordaros la diferencia, la condicional es que sabemos seguro que hay alguien infectado, la absoluta no sabemos. La probabilidad de que haya alguien infectado es la misma probabilidad que en la población, ¿no? Que es este número del 0,011%. Pues 1 de cada 10.000 personas en ese sitio son infecciosos, ¿no? Y esto puede variar en un rango muy alto dependiendo de cómo estén los casos en un sitio, ¿no? Pero vamos, con esa situación, entonces, la probabilidad de que una persona se infecte es el 0,1%, lo cual básicamente quiere decir que si tú tienes muchos bares, pues la gran mayoría de los bares van a tener suerte, porque solo tienes 1 de cada 10.000 que están infectados y en el bar tienes 50 personas, ¿no? Entonces puedes pensar que si tú tienes 200 bares con 50 personas, 199 no tienen a nadie infectado en esta situación, por suerte, ¿no? Y uno sí. Entonces, en el uno que sí, se contagian 12 y en los 199 que no se contagia nadie, ¿no? Es la forma de entender esto, ¿no? Y luego, pues, si uno empieza a decir, bueno, pues vamos a aumentar la ventilación a un cierto número, vamos a añadir la filtración. Entonces, podemos hacer un par de cosas y básicamente podemos mirar este número. Todos son proporcionales, pero más fácil mirar uno, ¿no? Entonces, dimos el 27% de probabilidad y vamos a decir que estamos ventilando, en vez de 1, estamos ventilando bastante más, ¿no? Con 5. Entonces, esto ya baja mucho. No baja a 5 veces menos porque hay más factores, pero baja bastante, ¿no? Baja del 27%, pues baja al 11%. Vamos a decir que les ponemos mascarillas. Vamos a decir las mascarillas típicas que lleva la gente, ¿no? Pues las lleva la mayoría de la gente, pero no son mascarillas muy buenas y además están hablando y se las están quitando y tal y cual. Entonces, pues bueno, baja la probabilidad al 8%, ¿no? Vamos a decir que hay limitaciones de aforo o lo que sea, y entonces la gente está menos tiempo, en vez de estar 2 horas está 1 hora, ¿no? Y entonces pues ya lo vas bajando al 3%. Entonces vas viendo cómo a la medida que vas haciendo cada cosa, ninguna cosa suprime las infecciones, pero la suma de las medidas tienen éxito, ¿no? Bueno, entonces esto era lo que tenía pensado enseñar. ¿Y hay alguna pregunta que la gente había hecho a ver si las encuentro aquí?
en este formulario que habíamos enviado y podemos mirar esas y luego si la gente tiene preguntas por el chat o si quiere preguntarlas por aquí. Vale. Bueno, pues aquí la primera pregunta, ¿cuál sería la tasa de inhalación típica que podríamos usar como constante? En la aplicación Simulator de Cogit y Madrid usan 0.96. Esto es usado en el modelo de Wells y Riley. Entonces, esta es la tasa de inhalación, ¿no? Entonces, la tasa de inhalación es importante porque básicamente si hay un cierto nivel de virus en el aire, si tú estás respirando menos porque estás dormido, inhalas menos virus que si estás haciendo ejercicio muy fuerte, ¿no? Y necesitas más aire. Entonces, la cantidad de virus que entra a tu sistema respiratorio es proporcional a la ventilación y esto lo usa el modelo, ¿no? Entonces, es este número que le he puesto aquí, 1 metro cúbico por hora, y entonces sí que se usa, ¿no? Si uno se va aquí a la prueba de infección, esta es la celda B47, y si vas aquí, pues, bueno, esto es B68, pero aquí ves que los cuantas que ha inhalado una persona, la cantidad de virus que ha inhalado una persona, es proporcional a cuánto aire estamos respirando, ¿no? Simplemente si hay, pues eso, si hay tantos virus en el aire, inhalamos el doble de aire, inhalamos el doble de virus, eso es, ¿no? Y entonces estos son cuántas hemos inhalado, cuántos virus hemos inhalado y el modelo de Wells y Riley es simplemente esta ecuación, que la probabilidad de infección es 1 menos la exponencial de los cuanta, ¿no? Que simplemente es un modelo exponencial, si inhalas 0 cuanta tienes 0 probabilidad, si inhalas muchísimos cuanta tienes probabilidad del 100%. Y entonces un cuanta de 1, básicamente si tú inhalas un cuanta, la definición es la cantidad de virus que hace que si inhalas 1 tienes el 63% de probabilidad de infectarte, ¿no? Es como se define, se podría definir de otra manera, pero es como se define, digamos, la dosis infecciosa en este caso, ¿no? Hay gente que lo hace de otra manera con una curva de dosis y respuesta y tal, es equivalente. Esto hay gente que lo ha mirado, entonces así, se puede hacer así, ¿no? Dado lo que sabemos. Entonces, en cuanto a qué valor usar, pues como para todos los parámetros, pues digo, pues mirar aquí y nos lleva a este sitio y entonces pues aquí tienes las generales y aquí las más detalladas. Entonces, para poner un número concreto, pues claro, depende de, no es muy variable, ¿no? No es muy variable pues aquí tienes, estos son por minuto, pues 4.5 10 a la menos 3, pero claro, si ya empiezas a hacer intensidad de ejercicio ya es 4.9 10 a la menos 2, es 10 veces más, ¿no? Entonces, claro, si estás en actividades sedentarias o estás con una cosa de intensidad moderada es el doble, estás en una cosa de alta intensidad es 10 veces más. Entonces, poner un valor, por eso no es una constante. Ese es el problema de esto de los inputs. Entonces yo diría, hay que usar lo que sea apropiado a lo que estás modelando, ¿no? Entonces, si es un gimnasio, pues hay que entrar un número así. Si es una residencia de ancianos que están sentados sin moverse, pues es más bien un número como este, ¿no? Entonces, eso es lo que... Estos números son metros cúbicos por minuto, entonces cuando vas a ver, estás aquí. Cuando vas aquí, pues lo tienes que poner en metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces simplemente hay que multiplicarlo por 60. Pues esa es esa pregunta. Luego, ¿qué más? El cuánto de exhalación que hay que introducir, ¿es por persona infectada o el total de las personas infectadas? Hay mucha diferencia entre el caso del coro y los ratios que se proponen en el README por debajo de 100 en la mayoría. Es el total de las personas infectadas, pero en el caso del coro pensamos que solo había una persona infectada, ¿no? Pero si ves aquí, ¿dónde está el cuánto aquí? O sea, estos son, o sea, cuando estás hablando fuerte y tal, pues tienes entre 100 y 400 y cosas así. Y cantando muy fuerte, pues estás en una cosa entre estas, son de cientos, ¿no? Entonces el caso del coro, pues es un caso más extremo, ¿no? Claro, estos son distribuciones de probabilidades, ¿no? Y estas son las probabilidades del 85% de la distribución. Entonces, o sea, es el valor que corresponde a la distribución cumulativa, tienes el 85% por debajo y el 15% por arriba. Entonces, casos más altos son probables, ¿no? Y ahí es donde está el caso del coro. ¿Por qué nos enteramos del coro? Porque era un caso espectacular, ¿no? Entonces, igual ese es un caso del 95%. Pero entonces, es lo que decimos aquí. Estos números de los cuantas te los tienes que
que tomar, pues igual es un factor de 5 o de 10 de incertidumbre, ¿no? Entonces te da el orden de magnitud y el modelo sobre todo es útil para ver para qué sirven o cuánto sirven las medidas, ¿no? O sea, porque tú el cuánto a lo mejor no lo sabes, pues piensas que es 30 o a lo mejor es 100, ¿no? Pero si tú aumentas la ventilación y bajan los contagios la mitad, eso baja a la mitad en los dos casos, ¿no? Entonces esto es, esa es la utilidad del modelo, ¿no? Entonces, son del mismo orden de magnitud. Entiendo que para los que estáis acostumbrados a trabajar en cosas muy precisas, 900 y 400 y 200 os parece una cosa muy diferente, ¿no? Pero en realidad, pues para el estado del conocimiento aquí son cosas parecidas, ¿no? Y teniendo en cuenta, pues eso, que es una distribución de probabilidades que estamos simplificando en este modelo, ¿no? Como os decía, hay gente que os da una versión de Monte Carlo y puedes hacer la distribución de probabilidades y entonces empiezas a ver todos los casos, ¿no? Pero entonces, eso al final se convierte en... Yo prefiero estas cosas más sencillas que te orientan. Si empiezas, en vez de tener un número de resultados, empiezas a tener una distribución de probabilidades, a la mayoría de la gente eso le confunde más. Entonces, eso es. Luego, ¿cómo se pueden interpretar los cuantas en la simulación? Sí, entonces esto es el modelo de Wells y Riley. Y si os interesa, pues si vais aquí, Riley. A ver, ups. Es que lo tengo aquí en la búsqueda. Vale. Son cuantas, sí, vale. Si buscáis Riley, entonces está este artículo, que es este artículo sobre el sarampión, que es el artículo de Riley, donde estudian, Wells ya se había muerto, Wells era como el profesor y Riley era el estudiante, y entonces en este artículo lo cuentan, ¿no? Y si os interesa verlo más detalle, pero básicamente es una cosa que habían definido antes ya, pero vamos, aquí es la referencia que solemos usar, y entonces es básicamente lo que estaba diciendo hace un momento. O sea, un cuanta es, si yo voy aquí, ¿dónde está el modelo? Aquí. Entonces, aquí decimos cuántos cuantas están inhalados. Con 0,04, pues la probabilidad de infección es el 3.7. Entonces, si yo pongo 1, la probabilidad de infección es el 63%. Esa es la definición de cuanta. Un cuanta es algo que si inhalas 1, tu probabilidad de infección es el 63%. Si inhalas 10, pues es el 100%. Si inhalas 0, pues es 0, ¿no? Entonces es simplemente, lo vuelvo a poner para que se ponga así. Entonces es simplemente, se asume esta relación entre dosis e infección y un cuanta es esa cantidad, ¿no? Entonces, un cuanta para una enfermedad diferente, pues puede ser una cantidad de patógeno diferente, ¿no? Para este virus hay algunas estimaciones en los artículos y pues se piensa que un cuanta son a lo mejor como 100 virus o una cosa así. Hay gente que piensa que puede ser menos, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tú inhalas 100 virus y entonces de los 100 virus, daros cuenta que mucho de lo que inhalamos vuelve a salir, ¿no? Entonces, los aerosoles que inhalamos no se depositan con 100% de eficiencia. Tú igual inhalas 100 virus y tienes suerte y vuelven a salir los 100, porque esos aerosoles no... Y hay otros que inhalan los 100 virus y se le depositan 50. Y luego, pues de esos 50, pues, ¿dónde se han depositado? A lo mejor los cilios los limpian y no encuentran un receptor. Y otra gente, hay un virus que tiene mala suerte y ese virus sí encuentra un receptor y se empieza a reproducir y se instala la infección, ¿no? Entonces, es un parámetro que encompasa, digamos, de una manera empírica todos esos tipos de procesos, ¿no? Para no tener que tener aquí un montón de parámetros muy inciertos, tienes este modelo, ¿no? Y eso pues se ha usado mucho para la tuberculosis, para el sarampión y funciona para estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues esas son las preguntas que había aquí, no había más. Voy a ver que en el chat hay algunas. A ver, preguntas del chat. Tengo una consulta concreta. Si estoy en una instalación que es una escuela de música donde hay 50 ocupantes cada vez y la sala tiene una altura de 9 metros, ¿cómo calcularía la ventilación? Pues en una escuela de música, primero diría que depende mucho de qué tipo de música. Si es una escuela de música que están tocando, que no están hablando ni usando instrumentos de viento, que están tocando el violín o algo así, entonces esto no es una cosa muy peligrosa, es lo mismo que una escuela normal, ¿no? O sea, tiene
tiene su periodo de contagio, pero no es una cosa muy peligrosa. Si dijeras que es un coro o están con instrumentos de viento, esto sí es una cosa muy peligrosa. Yo diría, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sería mejor hacerlo al aire libre, sería mejor reducir mucho el aforo, poner filtros, tal cual, entonces, porque no sé lo que me dicen, ¿no? Entonces, en cuanto a cómo calcular la ventilación, la forma más fácil es con un medidor de CO2, ¿no? Entonces hay dos maneras, ¿no? Una es, que me parece, no sé si lo mostré el otro día, ¿dónde está? Ah, no, es que esto es del estimador. A ver, más, aquí. Me cuesta un momento encontrar dónde tengo. Aquí no. Perdón, es que Sí, tengo José Luis, tal nosotros lío. en la presentación mía previa que hice, bueno, pues nosotros hicimos ¿sabes lo que digo? Un cálculo de CO2 en función de si estabas con IDA, digamos, dos niveles de seguridad, ¿no? Lo que sería IDA 2, 12,5 litros segundo por persona o 3 renovaciones hora, y el otro criterio, 20 litros segundo por persona o 5 renovaciones hora, ¿no? Como dos criterios de seguridad. Y en función de eso, pues te salía el nivel de CO2. En función de eso y de la actividad, pues te sale el nivel de CO2, ¿vale? Es una... Bueno, yo la aplicación, por ejemplo, que está comentando de instrumentos de viento, pues ya te digo, si está hablando de 50 personas, ostras, yo no sé, por ejemplo, criterio, por ejemplo, que estamos utilizando en colegios o está utilizando en sitios como puede ser, no sé, la universidad y tal, estamos que hacer un criterio de 5 metros cuadrados por persona, ¿no? Cierta separación para que también esté 1,5 metros de separación física, con lo cual tendrías que tener por lo menos una persona cada 5 metros cuadrados. ¿Vale? Y a Y yo partir de diría, ahí, ya te digo, nosotros, ya te digo, la sesión previa a la tuya, nosotros hicimos ahí, utilizando un criterio de más seguridad, un criterio estándar de 12,5 litros segundo o 3 renovaciones hora, y un criterio de mayor seguridad de 5 renovaciones hora o 20 litros segundo por persona. Y en función de eso, pues te salía el nivel de CO2, ¿no? Aconsejamos coger una altura de 2,7 metros a efectos de renovación. Es decir, no porque haya más altura hay que renovar. Ayuda, ¿no? La altura ayuda, pero no hay por qué renovar 3 veces más porque tengas 3 metros más 3 veces más de altura. Todo lo contrario, eso te va a ayudar. Entonces, con ventilar lo mismo, ¿de acuerdo? Un espacio con 2,7 metros, con un espacio con 9 metros, pues ya está bien. No te hace falta. Ahí, digamos que definimos un volumen útil de 2,7 metros de altura, ¿vale? Porque si no, sale mucho y parece que te perjudica la altura cuando es todo lo contrario, ¿no? Cuanto más alto, con el mismo caudal en metros cúbicos hora, digamos, con el mismo caudal te beneficia la altura, ¿no? Y si no, parece que te va a estar perjudicando, ¿no? Bueno. Sí, por eso es una de las razones por las que la gente dice que los litros por segundo por persona es un mejor parámetro, porque eso no depende del volumen, que los cambios de aire por hora, ¿no? Pero, a ver, entonces, por volver a la... Es que tenía una transparencia... Yo estaba haciendo tiempo mientras buscabas tú, te encontrabas tú. Sí, gracias. Entonces, he puesto en el chat este enlace. Hay dos formas, si quieres decir. Hay un sitio en el que me interesa mucho la ventilación y no sé cuál es. Entonces, hay dos formas de verlo, ¿no? Una es, como hemos hecho aquí, tú con un medidor de CO2 aumentas el CO2 o bien respirando allí o bien con hielo seco, que es CO2 sólido, tú lo pones en agua, lo fundes y luego te lo llevas, ¿no? Para que suba mucho el CO2. Y luego te vas de allí y con la ventilación, como lo usas normalmente, lo ves bajar, ¿no? Y entonces tú ves cuándo está bajando al 2/3 al 63%, porque es una exponencial del valor de afuera, ¿no? Y entonces, pues en este caso me salía que era 0,8 horas y entonces la ventilación es 1 dividido por 0,8 horas, que es 1,2 cambios por hora, ¿no? Esto era en un sitio, en un estudio que tenemos aquí, pero lo construimos hace poco y está muy bien sellado y al principio no me lo creía, pero cuando lo hice la primera vez con todo cerrado nos salía 0,06 por hora. Entonces, y esto se ve, o sea, hay cosas, o sea, cuando decimos la media es 0,5 por hora, 1 por hora, depende de los sitios, puede ser bajísimo, ¿no? Puede haber un cambio de hora por hora bajísimo, ¿no? Entonces, esto es un poco más lioso, es más preciso, ¿no? Pero hay otra forma de hacerlo, que es usando la hoja, ¿no? Tú pones aquí todos los parámetros como son y pones la medida de CO2 y luego dices, bueno, a mí me sale un CO2 que es la media del periodo este, que son 1180.
Entonces vamos a decir que tú tienes estos datos, cuando estaba la gente allí, tú has medido CO2, y dices, no, pero no son 1180, yo estaba midiendo 1500. Entonces, la forma de ver la ventilación es decir, voy a cambiar la ventilación hasta que el CO2 salga de media en 1500. Uy, perdón, no, 1600. Bueno, pues vamos a decir si salen, vamos a decir que hemos medido 1300, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí me sale 1600, entonces vuelvo a la ventilación y digo, pues 5 no es suficiente, voy a decir que 6,5. Y entonces me sale aquí 1379. Pues bueno, digo, pues voy a decir que 7. Esta es la ventilación. 7 cambios de aire por hora. Entonces, simplemente iterando con esto, te da una idea, y aquí me sale más o menos 1300, ¿no? Entonces, entonces, este número lo puedo, si tengo un experimento de la gente estando allí, un evento donde lo he medido y donde esté todo lo que va en el modelo, puedo sacarlo, ¿no? En ese caso es importante que la generación de CO2 esta sea la apropiada, ¿no? Que es otra tabla que te dice si la gente está, que acordaros es un poco el tamaño del cuerpo y el metabolismo, si estás quemando mucha energía porque estás en un gimnasio, si estás sentado o estás haciendo lo que sea, ¿no? Entonces, esas son las dos maneras fáciles de ver la ventilación, ¿no? Luego hay otras cosas más técnicas que sabéis los ingenieros y tal y cual, dependiendo del sistema, pero esto son las dos formas más fáciles. Sí. Vale. ¿Qué más? No hay versión en español con estas cosas como el documento este, daros cuenta que siempre las podéis poner en el Google Translate, en el traductor de Google, me parece que tú siempre puedes poner un enlace. ¿Cómo se hace? Pues dices, yo quiero, no me acuerdo cómo se hace, quiero traducir este enlace. No me lo encuentra. Hay una forma de traducir un documento. Es que no estoy aquí. Vale, y digo aquí documento, voy al traductor de Google y le digo un documento, ¿cómo se dice? Un documento de la web. No me acuerdo ahora cómo texto, documentos. Y si le pongo aquí esto, no, porque ya me traduce enlace. No me acuerdo ahora cuál es la forma de hacerlo, pero hay una forma que tú le puedes decir que te traduzca el documento. Igual lo puedes guardar como un PDF y luego lo subes de aquí y tal, y te lo guarda. Pero también hay una forma de hacerlo en la web. Y entonces simplemente te hace una traducción que, pues aquí lo más fácil sería a lo mejor eso, guardártelo como PDF o como texto, copiar el texto, lo metes aquí y ya está, ¿no? Lo mismo para esto, ¿no? Si queremos añadir medidas complementarias a la ventilación, como por ejemplo para una estancia con ventilación escasa, instalar fotocatálisis o inacción bipolar en el climatizador, ¿qué número correspondería poner en el campo adicional control mesos? No pongáis fotocatálisis ni inacción bipolar, poner filtros. La fotocatálisis o la iniciación, todas estas cosas químicas, creo que lo dije la otra vez, esto produce produce compuestos tóxicos y nanopartículas y tal y cual, lo estamos midiendo ahora en el laboratorio, entonces esto no lo pongáis. Simplemente si ponéis filtros, pues lo dice aquí, ¿cómo hacerlo? Si vais aquí al README pues tenéis una pequeña calculadora y dices, yo tengo un filtro EPA que tiene tantos metros cúbicos por hora y la habitación tiene tantos metros cúbicos, entonces entro estos dos números y me dice, pues pon 1.5 por hora, ¿no? Y esto es lo que pones en las Additional Control Measures, ¿no? Pero claro, tienes que asegurarte que el EPA está siempre al máximo, ¿no? Porque si se pone en automático se baja muchísimo y a lo mejor está a 100, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero las otras técnicas de química no las recomendamos en absoluto, ¿no? ¿Qué más? Escuela de música, sí. Escuela de música de viento, instrumentos de viento, sí. Pues eso es una cosa peligrosa. 50 personas en una habitación con instrumentos de viento, ¡puf! No lo haría, ¿no? Yo no lo haría. Yo diría que eso al aire libre es la única, con distancia y con mascarillas, con tal. O sea, nosotros hemos estado asesorando mucho a la escuela de música de aquí, de la universidad, que es muy potente y tal, y vamos, estas cosas son muy peligrosas, ¿no? El viento y el canto, ¿no? Entonces, mientras vamos, salvo que sea en un sitio que hay muy pocos casos, pero parece que ahora en España no hay ningún sitio que haya muy pocos casos, ¿no? Pero bueno, luego no, no estamos tan mal, José Luis. Algunos sí, no estamos ahora tan en mal. 30 casos. No sé si 30 te parecen muchos o pocos, pero sí que 30 estamos a 30, ¿eh? Ha mejorado mucho la cosa, ¿no? 30 son muchísimos. Cuando digo pocos casos, digo uno.
¿sabes? Vale. 30 No, cada porque 100.000, ¿te parece? 30 cada 100.000, ¿te parece? Bueno, es el sí, índice sí. esto de los 14 días, ¿no? Te refieres al Ya, mismo pero índice. porque esos son los casos detectados y tal y cual, sí, luego las cepas estas más contagiosas, entonces, pero bueno, eso ya cada uno lo decide, ¿no? Pero yo diría, pero bueno, los casos bajarán, ¿no? Pues, supuestamente con las vacunas, entonces habrá algún momento que estas cosas son útiles, ¿no? Pero yo diría una escuela de viento, una escuela de canto, un gimnasio, un bar, estos son los sitios de altísimo riesgo donde habría que ventilar más, poner más filtros y casi todas las medidas son pocas, ¿no? Yo también lo veo Cuando, igual, cuando, que es verdad que es muy complicado arriesgarse sí, a una actividad así ahora, ¿eh? sí, Mm. entonces, claro, hay gente Es otra que vive. pregunta, José Luis, esto es otra pregunta. Cuando hablas de filtros SEPA, ¿te refieres a los instalados en sección de climatizador o los purificadores portátiles? Dicen por aquí. Yo me refiero, bueno, como sabéis vosotros, a los portátiles, ¿no? O en los filtros, si ponéis filtros en las instalaciones de climatización, esto también se pone aquí, ¿no? Y entonces hay que poner, como sabéis, los filtros SEPA normalmente no los puedes poner en la instalación de climatización porque la mayoría no están diseñadas para mover el aire y, digamos, se atascan, ¿no? No pueden. Entonces aquí lo que se pone son normalmente, esto me pasó ayer en la casa de mi suegra que vive al lado, vimos que iban a cambiar el filtro y les digo, ¿qué filtro vais a poner? El MERV 7, que es el más barato que existe, ¿no? Digo, Ah, no lo cambies porque yo lo he cambiado por el MERV 13, ¿no? Que es el más, que no es SEPA, pero es sí, mucho mejor, ¿no? sí, pero que realmente para secciones de, vamos, cuando hacen los números, claro, filtros F, creo que es el 13, ¿no? El 13, ¿no? Filtros F7, F8, F9, que sí que puedes meter en climatizadores. Oye, aunque tengas una eficiencia del 70%, dices, vale, tengo un 70%, pero es que el caudal de aire de un climatizador puede ser 10 renovaciones hora. Entonces, claro, un 70% de 10 renovaciones hora es mucho Es- filtraje. exact- Entonces, sabes exactamente, que exactamente. hace mucho, ¿eh? Exactamente, exactamente. Y esa es esta calculadora que está también aquí en lo de. Mucho. Entonces tú Quiere decir puedes que no decir, quiere decir con esto que no hay que obsesionarse con los SEPA, porque un F7, aunque no tenga un 99, tenga un 70, pero es que un 70 con mucho caudal hace mucho trabajo. Entonces, bueno, exactamente, exactamente. Lo que importa es el producto. O sea, si tú tienes aquí justo, un cierto claro. flujo y una eficiencia del 70%, Fíjate, es que hace, pues al claro. final te sale 2,4 por hora. Y si dices, no, yo tiene que ser del 99, entonces pues, y tienes 200, pues te sale lo mismo, ¿no? 240 en este caso, ¿no? Lo que sea. Que la Entonces cuestión está que hay técnicamente, claro, que uh-huh. técnicamente el EPA no lo puedes poner porque la pérdida de presión no te la va a soportar el ventilador, pero el F7 a lo mejor pues sí, y bueno. Que no hay que asociarse con el EPA, ¿no? Que la conclusión es diciendo que EPA, ¿no? EPA, pues cuando es un purificador portátil, sí, pero que en una climatizadora un F7 hace muchísimo, ¿eh? Puede filtrar. O incluso en un purificador portátil, esto es el documento de, por ejemplo, Javier Ballester y otros, es que tú, si lo haces así con un ventilador, tampoco le puedes poner un EPA porque el ventilador lo ahogas, ¿no? Pero le puedes poner, pues eso, un F7 o lo que sea, y estos chismes funcionan muy bien. Y son muchísimo más baratos que comprar los EPAs comerciales, ¿no? Entonces, y otra cosa que os interesará, no sé si lo habéis visto, esto es una cosa que ha hecho Marwa Satari, que es de la ASRE, aquí sale en la sitio equivocado, un momento. A ver, presentación. Secondary monitor. Vale. Y digamos, cuál es la tasa de aire limpio de diferentes climatizadores, diferentes cepas en el mercado y cuál es el coste en un año por pie cuadrado, ¿no? Entonces, digamos, el coste y el performance, ¿no? Y el color es el ruido, cuánto ruido mete, ¿no? Entonces se ve que hay una gran variabilidad. O sea, tú imagínate, o sea, tú te puedes comprar este que no es muy caro y tiene tal, pero mete mucho ruido. Y sin embargo, te puedes comprar este que es bastante más barato, es casi la mitad de precio y hace muy poco ruido, ¿no? Y Fauci puso ayer en Twitter que se había comprado uno y se había comprado el peor y el más caro. Entonces lo pusimos aquí. No metía mucho ruido, ¿no? Pero entonces, eso sí que es una cosa que podemos ayudar los ingenieros, que es un caos. El precio y el performance que se está vendiendo. Y me decía Javier Ballester que él está viendo gente que vende a 1.500 euros cosas que valen 250, ¿no? Entonces hay una gran picaresca y tal y cual, y entonces esto lo pongo aquí ahora lo podéis ver. Entonces, son Sí. precios de Estados Unidos y tal, pero supongo que esto es parecido, ¿no? Como lo pongo, uy.
no aquí, sino aquí. Entonces podéis poner ahí puntos encima, o si le pedís la hoja de cálculo a Marwan, de hecho se le iba a decir que lo pusiera en Google, ¿no? Entonces, por completar lo que estaba diciendo antes de los limpiadores que van con química, no sé si esto lo enseñé el otro día, o sea, estos de ionizadores y plasmas y tal, nos dicen, es que quitan los olores, es que reducen los VOCs, y estos son datos de uno de esos, ¿no? Lo que pasa que normalmente, prácticamente, vamos, todavía no he visto a nadie que mida bien. Miden solo con unos sensores de VOCs muy simples que solo ven digamos, los compuestos primarios, pero cuando lo vemos en los laboratorios de química atmosférica, pues ves que el pineno, que es una cosa que está en los ambientadores y muchas cosas, que es el gris, lo vas destruyendo con la oxidación, pero vas formando un montón lo verde son aerosoles químicos y lo otro son compuestos oxidados, ¿no? Y aquí hay un hueco simplemente porque incluso estos medidores avanzados no pueden medir bien todos los peróxidos y tal, pero básicamente estás formando una gran cantidad de compuestos, ¿no? Porque ninguna de estas tecnologías es capaz de, digamos, quemar los compuestos que hay en el ambiente, que son muy altos, a CO2 y agua. Porque eso no existe, eso no funciona así. Estás añadiéndoles, como funciona la oxidación, es que lo vas oxidando poco a poco y estás formando compuestos intermedios más tóxicos, ¿no? Otra cosa que sí vale la pena más es el ultravioleta germicida, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto se demostró... Una pregunta sobre aquí, sobre el ultravioleta. Bueno, sí, que están diciendo esto, ¿no? Pues que la fotocatálisis, bueno, que también hay algunos resultados que dicen que son inocuos para las personas. Es que no se han hecho bien. Es que no se han que hecho todos los bien. fabricantes lo cumplen. Sí, bueno, tú sabes que nosotros tenemos oficial recomendaciones, una secretaria, ¿no? Hemos hecho unas recomendaciones y lo que decimos es eso, bueno, que cualquier tecnología que debe estar bien contrastada, ¿no? Que sea inocua. Pero la ultravioleta sí que está más extendida, ¿no? La ultravioleta de onda corta sí que está más... Sí, sí. Y en el artículo que hemos escrito con todos los expertos de la ASHRAE, de la REBA y todo esto, que lo puedo poner también en el chat, o sea, ya lo decíamos, o sea, recomendamos, pues eso, ventilar con aire exterior y si no filtrar, pues eso, con filtros en la instalación o filtros en portátiles, y en casos, si no puedes ventilar ni filtrar, y es lo único que puedes hacer, entonces el ultravioleta. Lo otro es que hay un vacío legal, entonces sabemos, los que sabemos química atmosférica, sabemos que es peligroso y lo llevamos diciendo, pero esto normalmente lo que pasa es que lo regula California y luego se lo van copiando los demás, pero California nos dicen los que trabajan en esto en que ellos no pueden regular porque todavía digamos, el Parlamento de California no les ha dado la autoridad para investigar estas fotocatálisis. Esto es como cuando pusieron plomo en la gasolina y no hicieron estudios de si era tóxico o no. Entonces, todas estas cosas sabemos que tienen problemas y nadie lo ha medido. Entonces, los estudios de que son seguros no están bien hechos. Eso simplemente no, son cosas que no lo han medido. Y cuando miras los detalles y les pides artículos donde esto se ha mirado, nadie los tiene. Es una batalla constante con los fabricantes, ¿no? Entonces, lo que decimos todos los expertos es plasmas, fotocatálisis, iones, hidroxilos, peróxido de hidrógeno y, por supuesto, fumigados desinfectantes, no absoluto. O sea, eso, vamos, o sea, nosotros pensamos que debería estar prohibido, que debería ser ilegal, hasta que si se hacen las medidas estas y tal y se demuestra que es difícil, pero es posible, entonces ya, pero poner cosas cuando hay alternativas seguras, como los filtros que no tienen efectos secundarios, poner cosas que pueden causar cosas químicas. Entonces, sobre el ultravioleta germicida, esto funciona, ¿no? Y se sabe, pues esto es de William Wells, el que demostró la tuberculosis y tal. De hecho, con esto demostraron la tuberculosis, o sea, y veían que dependiendo pues de cuántas ultravioletas había en el techo, pues podían conseguir muchos cambios equivalentes de aire por hora, ¿no? Hasta 17 y tal y cual. Y veían que en las clases se contagiaban mucho menos del sarampión si tenían, que es una enfermedad que va por el aire, si tenían el ultravioleta en el techo, ¿no? El problema pues es que es más caro, más complejo, hay que hacerlo bien, hay que diseñarlo bien y hay que mantenerlo, porque las luces estas dejan de emitir luz ultravioleta, pero siguen emitiendo luz violeta. Entonces no te das cuenta, tienes que ir con medidor. Y si hay mucha gente que, o sea, esto me lo cuentan, que están ponen una luz y ya está, y no tienen ni idea de si es suficiente cantidad y todo esto de luz, ¿no? Entonces,
En cuanto a... Complicado, que en el aire no está claro. Superficie está más claro, en aire no está claro, ¿no? Como cuánto lo limpia. No, está claro. Lo que pasa es que hay que hacer los cálculos. O sea, se sabe Pero bueno, perfectamente la dosis de ultravioleta que hace falta y tal igual, pero tienes que instalarlo de una manera que el aire pase por allí y tienen que tener la potencia suficiente y todo esto. Y hay mucha gente que pues compra una luz y la pone, ¿no? Muchas empresas que están haciendo esto sin hacer los cálculos. Pero hay un informe del NIOSH, que os lo puedo poner por ahí también. Hay publicaciones como estas que están aquí y esto se sabe, ¿no? Y esto funciona, ¿no? Y está medido para este virus, pero eso es una cosa más compleja, ¿no? Entonces, si hay queréis ver preguntas de todas la esas... filtración electrostática, ¿no? Filtros electrostáticos que tienen menos pérdida de presión, se pueden poner unidades terminales. Esto Pero en lo que principio pasa, no tiene que dar, no sé. depende de lo que quieras decir. Un momento que os pongo aquí en el chat. Pongo el enlace donde están todas las transparencias por si queréis ver los enlaces luego que voy enseñando, está todo ahí, ¿vale? Los filtros electrostáticos, bueno, pues estos depende del tipo. Si dices un filtro electrostático que sea como los que vende 3M ahora, que son filtros que son como el material de las N95, de las FFP2, que tiene una carga electrostática, eso está bien, porque eso simplemente es un filtro más eficiente. Si es un filtro donde estás generando iones para cargar las partículas y que luego... Sí. que eso no es un filtro, eso es un precipitador electrostático. Esto da bastantes problemas y suele producir ozono porque al final es un sistema de iones. Entonces sí que tienen menor carga de presión, pero no lo recomendamos por lo mismo, ¿no? Entonces esto se usa, por ejemplo, en las centrales térmicas para quitar el polvo del carbón y cosas así, ¿no? Pero eso es diferente, ¿no? Pero en sitios donde estás respirando el aire no lo recomendamos por estas razones. Y de hecho, aquí lo venden y yo podría, cuando cambiamos el sistema de calefacción aquí, que es por aire en mi casa, pues nos ofrecían el filtro electrostático y lo estuve leyendo y esto da muchos problemas, ¿no? Entonces, no, eso no lo recomendamos tampoco. A ver, ¿qué más? ¿Dónde tengo las...? Aquí, vale. Pues full chat otra vez. A ver, pam. A ver. Sí, entonces, esto ya lo hemos dicho. Bueno, también que yo también quiero decir que bueno, que al final, porque hay gente que a lo mejor utiliza filtros electrostáticos y tal, que dice que quede claro que no es que estén prohibidos los filtros electrostáticos, es un tema que, habiendo las tecnologías, pues a lo mejor, José Luis, pues tú recomiendas eso, es decir, teóricamente, pues cuando hay un equipo comercial, pues habría que leerse la documentación, ver si realmente es perjudicial o no, intentar conseguir garantías y a partir de ahí, pues si nos fiamos de las garantías, pues se puede utilizar. No es que estén prohibidos, porque si fuera perjudicial claramente estaría prohibido, pero bueno, que al final yo entiendo que eso, que habiendo otras técnicas, pues que se puede ir por otro Bueno, camino. claro, yo no soy un regulador, ¿no? Pero yo te digo lo que recomendamos los científicos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Pues con el plomo en la gasolina, pues se supo que era perjudicial y costó 35 años que se hicieran las leyes y todo para quitarlo, ¿no? Entonces yo te digo, ¿para qué vas a poner cosas que los científicos ya os decimos que son perjudiciales, ¿no? Entonces, ¿es legal ponerlas? Sí, es legal. Y ahí puedes encontrar informes que digan que son inocuos, sí los puedes encontrar. Son erróneos, casi seguro, pero lo dicen, ¿no? Y tan tranquilos se han quedado y organismos tal y cual. Entonces, pero otra cosa es, vosotros como profesionales, yo diría, pues lo que nosotros recomendamos es, por razones claras, que no los pongáis, ¿no? Ahora, si los ponéis, pues yo no soy nadie para luego ir y perseguiros, ¿no? Vale. ¿Qué más? Un filtro tal. Aquí más, un momento que tengo que expandir el chat. Puedes poner un filtro F9 o F7, tener un climatizador calculado para 12,5 litros por persona. A ver, un momento que me preguntan aquí de... B34, dice algo de la celda 2024. Celda B34. A ver, B34 aquí. O sea, si tú tienes, vamos a decir, pues en este caso tenemos aquí la ventilación de 7, que son, entonces yo pongo aquí, voy a poner que tengo además filtros y me sale el 2, ¿no? Entonces, esta ventilación en este caso incluye como dice aquí el comentario, incluye las medidas adicionales de control, ¿no? Porque esta es la ventilación desde el punto de vista de quitar virus. Entonces, si tú estás quitando el virus a través de un filtro, pues aunque no es ventilación en el sentido de afuera, sí es ventilación para quitar el virus.
no es ventilación para el CO2. Entonces, este número de las medidas de control adicionales no se usa para el CO2, ¿no? Cuando haces, pues, si miras los cálculos más abajo, pero para quitar el virus sí, al final es la suma de todos estos números, ¿no? Y las medidas adicionales sí funcionan, es como lo definimos, ¿no? A ver, ¿qué opináis del nuevo Real Decreto que ha salido hoy donde se modifica el RITE, en el que no han hecho ningún tipo de modificación, mención a controlar la calidad del aire interior? Pues hombre, que... Bueno, yo quería decir, bueno, que yo, bueno, yo sé que lo conozco un poco el tema. Vamos a ver. El RITE se ha hecho, el Ministerio desde hace meses, o yo diría más de un año, ha hecho un planteamiento de dos modificaciones del RITE, lo que llama fase 1 y fase 2. Entonces, la fase 1 de modificación del RITE, que ya digo, lleva como año y medio trabajando el Ministerio en ello, lo que ha ido es al cumplimiento de normativa de eficiencia energética y un poco el cumplimiento de la normativa europea. Entonces, ahí en ese sentido el Ministerio pues, se ha llevado, ha corrido, ¿no? Ha llevado digamos, mucha velocidad, quiere hacer una modificación de RITE muy rápida para cumplir las exigencias de eficiencia energética que hace año y medio, 2 años, era lo que más preocupaba al Ministerio. Y en ese sentido se ha hecho la fase 1. Y es una modificación del RITE leve, aunque veáis esas páginas, pero es leve. Lo que sí que digo es que el Ministerio actualmente está trabajando de forma mucho más concienzuda en toda la modificación del RITE, lo que llaman la fase 2. Ya se lleva más de un año haciendo reuniones para modificaciones del RITE de la fase 2, y entonces ahí sí que es donde se quiere meter todo el tema de calidad de aire y tal. Lo digo porque, claro, es que estamos viendo ahora una modificación del reglamento que a lo mejor alguien se hubiera esperado que hubiera salido esto, pero claro, es que estas normativas llevan mucho tiempo de trámite, ¿no? Entonces, claro, lo que se publica hoy, una modificación del reglamento, a lo mejor es un texto que estaba ya en marcha anteriormente a la COVID, ¿eh? Y es lo que se ha publicado hoy. Lo que sí que digo es que se está trabajando la fase 2 y que es que lo que se ha publicado hoy, que es fase 1, pues eso, se quería ir rápido, cumplir con Europa y a partir de ahí tranquilamente pues hacer una segunda modificación. Y en todo esto se ha colado el COVID. La COVID se ha colado en todo esto y que sí que se entiende que no solamente es por este tema, sino también hay que hacer mención a la nueva norma de la nueva EN, ¿no? de ventilación. Ahora tenemos la 13779, ahora está la 16.000, con lo cual, bueno, pues hay cambios, habrá cambios nuevos. ¿De acuerdo? Pero ya es fase 2, ¿vale? Simplemente De que acuerdo. quede claro. Y una cosa más con lo de los limpiadores de aire, pues estamos trabajando en un informe para el Ministerio de Ciencia sobre esto precisamente y va a decir más o menos lo que os estoy diciendo, que se recomiendan las tecnologías que se sabe que no tienen efectos secundarios y que las que tienen efectos secundarios no se recomiendan. Es el Ministerio de Ciencia, no va a prohibir usar cosas, va por otros caminos, ¿no? Pero vamos, es lo que... Y la ASHRAE está trabajando, Marwa Satari, que es la que he puesto el enlace, está trabajando y me han invitado a la comisión de ASHRAE y están diciendo lo mismo. Todos los expertos decimos todo lo mismo, todos los que sabemos de esto, ¿no? Entonces, Sí, por parte de REBA también se va a hacer un anexo a las recomendaciones hablando de todos los de purificadores. También en el REBA estamos ahí en ello. Hay un grupo también de trabajo trabajando un anexo específico de purificadores. También estamos ahí. Y seguro que va a decir lo mismo porque varios de los de REBA son ese artículo que os he puesto de Science Direct hace un momento, está escrito con 5 de REBA, ¿no? Entonces todos estamos, toda la gente que investiga esto estamos de acuerdo, ¿no? No sé si hay más preguntas Yo, José también si Luis, tenéis cuando preguntas generales. tocando la hoja, yo lo que te digo, que a mí me sale que es lo que te estuve contando el otro día, ¿no? Que el riesgo de infección depende de las renovaciones hora, o sea, más bien del caudal absoluto, no tiene por qué ser renovaciones hora, puede ser renovaciones por metro cuadrado, más que por persona, ¿vale? Cuando lo vemos, ya te digo, está ahí jugando con el riesgo, porque luego el porcentaje que tienes es el porcentaje de que si yo voy me infecto yo, es decir, no que si hay 30 personas se infecte uno, sino que si yo voy a ese espacio, ¿no? El primer dato que tienes es que una persona concreta, ¿no? Ese es el primero, ¿no? Condicional, ¿no? De una persona dada, ¿no? Que es que yo voy a ese evento y cuál es la probabilidad de que yo me contagie. Lo digo porque, claro, si hay 30 personas, hay que tener en cuenta que hay 30 veces esa probabilidad. Y si hay 60, hay 60 veces esa probabilidad, ¿no? Y yo creo que sí, yo me contagié yo. Normalmente yo creo que lo que se considera primario desde el punto de vista de la sociedad es cuánta gente se contagia, no la probabilidad de que me contagie yo, ¿no? Y entonces al multiplicarlo, porque si lo ves aquí, pues esto depende de... es que si cambias la población, el porcentaje no te cambia. Es decir, ahora tú tienes ahí
no sé cuántas personas tienes por metro cuadrado, tienes ahí, perdona, no, por metro cuadrado, no, tienes un dato de personas, más para arriba, ahí tienes 50 personas, tú pones 100 y el porcentaje te sale el mismo. Si no te cambia el porcentaje. Porque es el porcentaje, sí, pero si miramos las fórmulas, sí, pues me parece que es eso precisamente que dices. Si le doy aquí, o sea, al final la fórmula clave es esta de la concentración de cuanta, ¿no? La concentración de virus es un balance entre la emisión y las pérdidas, ¿no? Entonces, si le damos aquí a estas fórmulas, vemos que depende de Claro, esta de la pérdida norma, total. claro. Entonces, Claro, si sobre tú todo porque cambias... siempre consideras que hay una persona que está, hay una persona en el espacio, tú que estás, que comparte espacio contigo, que está contagiada. Solo hay una, no hay un 10%, sino solo hay una. Entonces, claro. Bueno, porque normalmente incluso en el peor momento en Nueva York se pensaba que había el 1 o 2%, ¿no? Entonces que incluso en un evento de 100 personas es raro que tengas dos, ¿no? Entonces, y ahora en la mayoría de los sitios, pues con la incidencia que tenéis allí, pues es más bien, como decía antes, ¿no? En la mayoría de los bares tienes a 0 y en alguno tienes mala suerte y tienes a 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener 2 es muy baja, ¿no? Pero si miramos los cálculos, pues precisamente la concentración, que es este número, que es esta fórmula, depende de la pérdida. Entonces, si tú aumentas la ventilación, la concentración de cuanta varía proporcionalmente. Cuánto inhala una persona es proporcional a eso y la probabilidad de una persona es proporcional a eso, ¿no? Pero ya si te vas al número de casos, multiplicas por el número de personas y esto ya empieza a depender de la ventilación por persona, ¿no? Sí, pero vamos Entonces, que, sí, te lo cuento porque digamos, el enfoque que le hemos dado, ¿no? Desde ATECIR a esto, ¿no? Que, por ejemplo, que coincide muy bien, es decir, el tener en cuenta la renovación por persona, el poner una altura fija, porque no tienes por qué renovar más renovaciones solas si tienes más altura de techo, tampoco importa, es decir, puedes renovar, incluso está viendo el riesgo que, por ejemplo, si tienes el doble de altura, puedes ventilar menos de la mitad en renovaciones hora, es decir, puedes hasta ventilar menos, ¿eh? Lo digo jugando con la hoja, ¿no? Que me ha gustado el juego con la hoja, ¿no? Pero bueno, nosotros consideramos que es lo mismo, ¿no? Es decir, que si tienes el doble de altura, puedes tener menos renovaciones hora porque al final el caudal va a ser el mismo. Pero incluso en tu hoja, por ejemplo, parece que encima tienes menos riesgo, es decir, que la altura te ayuda especialmente, ¿no? Te ayuda especialmente hombre, porque lo que asume el modelo es que tú lo estás diluyendo en el volumen disponible de forma relativamente rápida comparado con el tiempo. Pues imagínate que alguien está fumando y si el humo se diluye en una sala muy grande en vez de una sala muy pequeña, la dilución es mucho mayor. Y esto está pasando todo el tiempo, ¿no? Asumes Claro. que la dilución en el espacio, entonces el volumen siempre te ayuda, ¿no? Entonces, y si cambias el volumen muy grande igual de rápido que el volumen pequeño, el volumen grande siempre va a tener menos humo, ¿no? Entonces, esto tiene Está claro. sentido, ¿no? Depende de todo, claro, de todo esto depende de qué parámetro te interesa y cómo lo quieres decir, ¿no? Pero yo diría si es desde tu punto de vista, pues sí tienes razón que son las renovaciones por hora, pero si es, digamos, para la sociedad, como ingeniero estás pensando que se contagien los menos posibles, ¿no? Entonces es más los litros por segundo por persona, ¿no? Aunque como decíamos el otro día, tampoco es un parámetro que la infección solo dependa de eso, ¿no? Sí, porque también depende de cuánto tiempo estás, ¿no? Y de otras cosas, ¿no? De las mascarillas y de si estás haciendo ejercicio, si estás vocalizando. Entonces, es un parámetro importante, pero no todo depende de ahí. Sí, José, pues, al final es un tema de lo que decía la chica que nos ha preguntado sobre el tema, ¿no? Que al final, ya digo, somos ingenieros, ¿no? Muchos, ¿no? Entonces, al final lo que quiere decir, oye, cuánto tiene que ser el valor, ¿no? O sea, ¿cuál es el parámetro de cálculo de valor? ¿Sabes lo que digo? A veces se busca, ¿sabes? Criterios, pues más o menos claros, definidos, ¿no? Para decir, oye, aquí lo recomendable es esta renovación es hora, o estas metros cúbicos hora, o por persona, o por volumen, o las dos cosas. Es decir, Lo, y llegar a un valor de seguridad, digamos, y cumplir ese valor, ¿no? si al final quieres una regla simple, ¿no? Que no haya lugar a debate, ¿no? Entonces, este número, pues depende de quién dice, pues eso, los 12,5. La OMS ha dicho 10, porque la OMS siempre tira para abajo por los países con menos recursos. Entonces, lo que os puedo decir es que estamos con un artículo que estamos trabajando con muchos brotes de COVID y se ven brotes cuando este número varía entre 0,5 y 5. O sea, incluso cuando este número es 5 todavía se ven brotes. ¿Qué es un brote? Un brote es cuando hay suficientes casos que se han dado cuenta que es un brote. O sea, porque si se contagia uno ni te enteras, ¿no? Entonces yo diría, 12,5, pues hombre, es mejor que 5, ¿no? Pero no te va a bajar los contagios a 0, ¿no? Pero también, ¿qué pasa? Pues que si decimos que debería ser 25, como dicen, hay algunos que dicen, no, de este número debería ser por lo menos 25, ¿no? Pues que muchos sitios no se puede hacer, ¿no? Entonces, como sociedad dices, bueno, vamos, si consiguiéramos que todo el mundo cumple 12,5, pues bajamos el contagio mucho y ya paramos este tipo de cosas, ¿no? Pero vamos, sí que
suele ser este número el que se da, ¿no? Muy bien. No sé si hay, Pues, si hay alguna pregunta más o quitaros el mute o ponerlo en el chat o lo que sea. Y si no, pues eso, como os decía, las transparencias están ahí en el... se ha puesto en el enlace. A ver, en el momento de calcular la probabilidad de riesgo en base a Wells y Rayleigh, se puede aplicar el método según Rodnick y Milton, donde lo que tiene en cuenta es la cantidad de CO2 exhalado en la respiración. Sí, el método de Rodnick y Milton es un poco más sencillo que el método, que lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y tanto Wells y Rayleigh como Rodnick y Milton, o sea, es la misma idea, pero es un poco más sencillo, porque, por ejemplo, el Rodnick y Milton no tiene en cuenta, no sé si son los controles adicionales, tiene algunas cosas y no tiene en cuenta que el virus decae en el tiempo, ni que se deposita, sino que Rodnick y Milton asumen que el CO2 y el virus se comportan exactamente igual, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, llegan a una fórmula más sencilla, ¿no? Pero yo os diría, tampoco estas fórmulas son tan complicadas, ¿no? Yo os diría que esto es un poquito más riguroso, más sofisticado, y entonces yo os diría de usar estas fórmulas que incorporan esos efectos, ¿no? Dependiendo de, o sea, que son, no sé, os diría. Y pues la verdad que los otros estimadores que tiene la gente, pues las diferencias que yo he visto que son más sofisticadas que son en dos direcciones. Uno es que en vez de decir que el quantum es un número, dicen, no, es una distribución log normal con un tal media y tal desviación estándar, tal, y entonces la probabilidad de infección te da una distribución log normal, que hay un 10% de probabilidad que no se contagie nadie, un 20% de que se contagie uno, un 30% y cosas así, que son más difíciles de interpretar, pero esto se puede hacer y existe la información, ¿no? Y luego, pues hay gente que, o sea, una cosa de este modelo, aquí estamos asumiendo, cuando hacemos los cálculos de la concentración, estamos asumiendo una situación en la que no había nadie en la habitación, llegan y están un tiempo, ¿no? Y entonces el cálculo es riguroso para ese periodo, ¿no? Pero si tú dices, bueno, es que yo estoy en una clase y han estado ya antes, o es una clase que había gente y había alguien infectado antes y ahora tal, situaciones más complejas de lo que estás haciendo en el tiempo, que no es simplemente llega la gente a una habitación y hace algún tiempo y se van, se pueden hacer. Simplemente tienes que volverte a escribir la ecuación diferencial y volver a hacer la solución, ¿no? Que es fácil si sabéis eso, simplemente las exponenciales, ¿no? Entonces podéis mirar en el paper este de Miller, está hecho lo que estamos haciendo, esta es la ecuación directamente de Miller. Si tienes una situación diferente se puede hacer, ¿no? Y también en las preguntas frecuentes, a ver si lo encuentro, estimators. Porque hay otros que he puesto aquí. Hace tiempo que no me miro estas preguntas. Pero hay otros estimadores que están aquí, sí. Entonces, este es el de Prasad, este es el de aquí. ¿Dónde está el de...? No tengo el enlace, tengo que ayudar un enlace más, ¿no? Pero bueno, hay varios estimadores que están aquí y entonces tú les puedes dar y puedes ir viendo. Y este, por ejemplo, está basado en la distribución log normal, ¿no? Lo que pasa es que este no te enseña la distribución, tiene otra versión. Bueno, te dice la distribución de esta manera, ¿no? Y si esto os parece útil, lo que pasa es que no te enseña tanto los cálculos, ¿no? Este colaboré yo con ellos y está basado en mi estimador, ¿no? Entonces sabemos que lo que está por debajo es lo mismo, pero simplemente te da un resultado, en vez de decirte te infectan 2, te dice, ahí tienes un 50% que la infección sea menos de 0,34, ¿no? Y hay algunos otros, y hay algunos más que los debería poner aquí que se han hecho, pero más o menos todos hacen lo mismo, ¿no? Vamos, y lo que está viendo aquí. Este modelo, o sea, el modelo este lo podéis, o sea, la gente, no tenéis ni que pedirme permiso, esto se distribuye con o sea, con tal que no vendáis esta hoja de cálculo,
Eso es lo único que es lo demás. Si luego lo queréis agarrar las fórmulas y ponerlas y dejarlas, solo podéis hacer lo que queráis, ¿no? Aseguraros que sabéis lo que hacéis, es lo único que pido. Pero podéis usarlo de la manera que sea. Y bueno, pues eso, el Prasad lo usó en ese modelo, el Livio Mazzarella lo usa en el modelo de Reva y hay otra gente que lo ha desarrollado totalmente independientemente de mí, pero todo sale igual, ¿no? Sale parecido. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más, si no este es el tiempo que teníamos. Espero que haya sido útil. Pues, claro, en la celda B31. En la celda B31. Aquí esto no es una fórmula. Aquí tú entras cuántas renovaciones por hora extras tú estás consiguiendo pues con filtros sí, o con rayos ultravioleta, ¿no? Entonces sería el caudal de renovaciones hora multiplicado por la eficiencia, ¿no? Si fuera un filtro del 70 un F7 o un F8 o del 99 un ETA, sea algo así. Entonces siempre mirar esta columna que te explica y te da los enlaces, ¿no? Entonces si tú vas ahí, te sale esto y entonces en el README la 337 que nos lleva aquí y es esto que estaba mostrando antes. Tú tienes aquí un EPA y puedes hacer el cálculo o tienes filtros en la instalación y con esto puedes hacer el cálculo, ¿no? Y entonces simplemente pues eso te permite. Y entonces pues digo, pues yo tengo este EPA y me sale 1.5, pues entonces voy a la celda porque eso es lo que yo tengo y pongo aquí 1.5, ¿no? Simplemente está hecho así. Es un cálculo sencillo de... Al final es caudal, lo que mueve el equipo y movimientos hora, que muchas veces se llama, y por... Multiplicado por la eficiencia del filtro, ¿no? Si es un EPA, son los movimientos por hora, si es uno de los otros, pues tienes 300 movimientos por hora, pero la eficiencia es 2/3, pues en realidad tienes 200 movimientos por hora efectivos, ¿no? Bueno, sí. 200 son muchos, pero vamos, la matemática es esa. Exactamente, bravo. Al aire libre. Sí. Al aire libre, sí.